hablamos con Seba y mostramos quiénes son, esto lo guardamos, Bien. mostramos quiénes son los posibles sucesores con la famosa frase esa del que entra Papa, sale Cardenal. ¿Así se va la frase? Sale obispo. ¿Cómo anda, Seba? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo verlos. Bueno, Buen hicimos ahí una acelerada rápida de contexto de la iglesia, que es el tema que vos conocés Buenísima obviamente. la información, clarísima la información. Y bueno, ahora todo el mundo se va a empezar a volver experto en la elección de papas, que no deja de ser lindo, digamos, ¿no? Para mí me resulta muy interesante. Seba, si nos permitís, me gustaría una primera parte, llevarte la entrevista, tenemos tiempo para charlar con Seba. Contar un poco de la historia de Bergoglio en Córdoba. ¿Por qué llega Bergoglio? ¿Lo mandaron en penitencia a Córdoba? ¿Cómo fue ese paso de Bergoglio allá por principio, final de los 80, principios de los 90 acá en Córdoba, no? Exactamente, sí. Fueron dos etapas. Una linda y muy enriquecedora para Bergoglio, y la segunda, la que vos decís. Bien. La primera, cuando le empieza el noviciado. Porque los jesuitas tenían el noviciado en barrio Pueyrredón, en la calle Buchardo, sí, sí. muy cerca, y él estuvo entre el 58 y 1960. En esos 2 años hizo el inicio de su preparación para ser sacerdote. Por ende, es un momento de florecimiento, ¿no? De crecimiento espiritual, intelectual, digamos, de mucho crecimiento personal. Después él sigue su derrotero, es elegido, es ordenado sacerdote. En medio de todo un desarrollo muy largo, es elegido el... no me sale la palabra ahora... ¿General de los jesuitas? No. El general de los jesuitas, Claro, no general en realidad. Claro. El que coordinaba a los jesuitas en la provincia, el provincial. El provincial, tenés razón. Los jesuitas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, esa es la provincia... y era el más joven en ese momento en el mundo, ¿no? Fue un hito, digamos, su elección. Tuvo una actividad muy intensa, toma varias decisiones que generan amores y odios, y después de eso, él queda en San Miguel, en seminario, daba clases, pero claro, eligieron a otro provincial, y él tenía tanta llegada a los seminaristas, a los sacerdotes, por su carisma, por su forma de ser, que hacía sombra al otro provincial. Entonces lo mandaron a Córdoba. Y lo mandaron a Córdoba sin ninguna responsabilidad, no tenía ni horario fijo de misa. Entonces, eso fue en el año 90 y se quedó hasta el 92. Cuando se fue, lo nombraron arzobispo de Buenos Aires. Hizo un salto. Esos 2 años, tremendo, porque fue de haber sido el superior con un montón de responsabilidades a caer a hacer nada. Y de hecho fueron 2 años duros. Nosotros como que dudábamos de cuál fue la dimensión. Y él mismo nos dijo, fueron 2 años muy duros. Es más, en un momento, cuando pudimos hablar con él personalmente, en un momento él nos dice, la verdad que yo a los cordobeses no los quiero mucho, porque no la pasé bien en Córdoba. Claro, era un poco en broma, Era un cuartito en la propia Compañía de Jesús, un cuartito que cuando el padre Rossi nos recibe en 2013, cuando lo nombran, era un cuarto cachivache, o sea, no estaba ni, no era, acá en la habitación del nuevo Papa, las habitaciones de todos los sacerdotes jesuitas son así, ¿no? Bien. Muy austeras. De hecho, su formación para ser sacerdote eran tremendas en esa época, hasta de ducharse a las 4 de la mañana con agua fría, con una visión, digamos, de un ascetismo impresionante que lo preparó para tener una vida como la que tuvo ahora. Seba, vos que lo conociste mucho, uno tiene la sensación de que cuando pierde algo empieza a darle valor a lo que terminó perdiendo. Ahora no está más Bergoglio, no está más Francisco. Hay 3 cosas por lo cual vos creés que va a ser recordado su papado, 3, 4 cosas que decís, che, esto no lo hizo nadie más que Francisco por su condición de jesuita o por su condición de revolucionario. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, nadie es profeta en su tierra. Arranquemos por ahí. Yo creo que sí, evidentemente es el Papa de la misericordia. Él quiso encarnar el rostro más cariñoso, te diría, la ternura del amor de Dios, como un papá que preocupado por cada uno de sus hijos, ¿no? Esa es su visión, creo que su meta, su
su norte como sacerdote, como pastor, como papa. Rossi, que es como un hijo espiritual de él, en un libro dice, la belleza salvará al mundo, en una cita, un texto muy tradicional. Y él se pregunta, ¿qué belleza? Y él dice, la belleza del amor que abraza el dolor, que acompaña el dolor. Es como una síntesis de la visión que ellos tienen de lo que significa ser un buen sacerdote, un buen pastor, un buen cristiano, ¿no? Y creo que es evidente en sus gestos, hacia dónde llevó la Iglesia, ¿no? Eso es una característica. La otra característica es sus viajes también es como que Juan Pablo II arrancó con una tradición, ¿no? Y el resto de los papas se han visto obligados a seguir con esa tradición, a recorrer el mundo. Pero él le hizo mucho énfasis en algo que por ahí los argentinos están preocupados por ver si hablaba de Cristina, en contra de Cristina, hablaba de Macri, por ahí se pierde. Y él hizo mucho por tratar de sostener la paz en el mundo, en un mundo que evidentemente nosotros hemos sido privilegiados. Crecimos y hemos vivido la mayor parte en el periodo de paz más largo que recuerda la historia del mundo, ¿no? Ese periodo se está terminando, por lo que vemos. Entonces, muchas veces yo preguntaba, ¿y en qué está el Papa? ¿Qué dice de Cristina? En realidad, no era que no le importaba, pero estaba en otras cosas. Estaba en otras cosas, como por ejemplo, acercarse a la Iglesia Ortodoxa rusa, acercarse a los divorciados, a la comunidad Claro, bueno, LGBT. ese es el tercero. Bien. Ese es el tercero punto. El segundo que yo te digo para mí es su apuesta para acercar posiciones, para calmar los ánimos, para tratar de ayudar a dirigentes, a políticos, a presidentes del mundo a que bajen un cambio y que mantener la paz y mantener un poquito de concordia en el mundo, en un mundo totalmente volviendo a la violencia y donde se ha vivido la mayor cantidad, por lo que dicen las estadísticas, ¿no? Han muerto más cristianos en el siglo XXI que en todo el resto de la historia de la Iglesia, ¿no? En los 2000 años de Iglesia. Cristianos católicos y no católicos, ¿no? El asesinato de cristianos es impresionante. Entonces eso era un trabajo muy arduo que nadie se entera. Esto es todo diplomático, ¿no? Y el tercer punto, evidentemente, es toda la impronta de transformaciones que son mucho más profundas que cómo se administra la plata del Vaticano. Es una mirada teológica y pastoral distinta que generó muchos conflictos y lo va a seguir generando, porque las cosas que se han planteado durante su pontificado son polémicas. Por ejemplo, hay gente que dice, a este extremo, directamente abandonó la metafísica y se introdujo en una visión de la Iglesia que es, digamos, una visión positivista, fenomenológica, historicista, digamos, en esos extremos, ¿no? O sea, y no estoy hablando solamente de progresismo, tradicionalismo, no, es un debate muy profundo teológico que para cualquiera de los mortales pasa desapercibido porque hay que saber mucho para hablar de eso. Yo no me atrevo a hablar de eso, lo cuento nomás periodísticamente. Ese debate está. ¿Y qué hizo el Papa? Con muchas decisiones que ha tomado, yo creo que algunas decisiones que ha tomado, que han sido muy duras para algunos sectores conservadores, pero muy light para los sectores progresistas, yo creo que esa diferencia la tuvo para evitar un cisma en la Iglesia que si uno lo lee técnicamente ya existe, porque toda la Iglesia de Alemania está sosteniendo cosas que no tienen nada que ver con el magisterio de la Iglesia, directamente. La Alemania, bueno, hay sectores de España, hoy se había muchos recortes, decían, como dijo Milei, que es el representante del Alemania, el Papa le dijo, a Alemania el Papa le dijo, no necesitamos otra iglesia protestante. Fueron una de las últimas respuestas oficiales publicadas y todo, y la respuesta del obispo dijo, no, si el Papa nos está diciendo que vamos bien, que vamos a seguir, se dan vuelta el discurso. Es un debate, para mí es apasionante, pero va a seguir. No, y aparte, perdón, Seba, Bergoglio, Francisco, también era muy duro. De hecho, hoy también se viralizó una entrevista con una chica de la comunidad LGTBQ,
donde plantea cómo ella se sentía expulsada y él decía, no, Jesús, la iglesia es padre, es todos adentro. Y cuando la chica le dice, pero hay sectores que nos excluyen, que nos buscan sacar, habla directamente de eso, dice, esos son infiltrados en la iglesia. Así se refería. Sí. También Bergoglio, digo, era bastante duro con estos sectores ultraconservadores. Totalmente, está clarísimo cuál era la postura que él tenía. Hay que ver cómo sigue ahora en la película. ¿Querés que Hay que ver cómo sigue veamos? la película, está muy bueno. Y después no quiero irme, Seba, sin volver un poquito al pasado, a ese momento Bien. donde fue protagonista Seba en la elección de Bergoglio. Que te vamos a mostrar unas placas, Seba, que vos conocés también mucho de la iglesia, para ver quiénes son los que suenan hoy como posibles sucesores y cómo está el tema de la votación. Poroteo. El poroteo, bien. Estos hoy suenan como los posibles sucesores. Peter Erdo, que es húngaro, que es el presidente de la Conferencia Episcopal húngara y es de la tendencia conservadora, de esta rama húngara, también Países Bajos y Alemania que resisten. Luis Antonio Tagle, que es un filipino, sería, si fuera electo, el primer asiático en llegar al papado. Tiene una alineación mucho más del lado de Bergoglio, de esta mirada más progresista de la escuela. Es otro de los que se nombra. Tagle uno, Erdo es otro. Vamos a la siguiente. Si entran acá, Seba, me parece, si Peter, lo estamos mencionando nosotros es porque no tienen van a- pocas posibilidades o Lo estamos no. quemando. Y mirá. Dame que termino, Seba, y ya te doy la palabra. Papa Negra, Dale, claro. dale. Peter Turkson, que es de Ghana, tiene 76 años y podría ser el primer papa negro y africano. Fue expresidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, es moderado. Raymond Burke, este es propuesto por Trump, es de Estados Unidos, imagínate, es de conservadurismo más fuerte. El primero de los italianos que suena, que es Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, también es un progresista de diálogo, tiene ese perfil. Vamos a la siguiente. Malcolm Ranjit, que es de Sri Lanka, también es asiático, 10 idiomas y es muy conservador, tanto que se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y también prohibió a las mujeres servir en el altar durante las misas en Sri Lanka. Pietro Parolin, que es el actual secretario mano derecha de Bergoglio, hombre de extrema confianza, y Willem Echt, que es de Holanda, de Países Bajos, también de la panzada más conservadora. ¿Cómo está más o menos el poroteo? Vamos a la siguiente. Esto es una placa que publicó el Sunday Times, que habla de los conservadores suman 47. Como si fuese un congreso cargado con Claro, bancas. sí, es que es esto, es una votación. Sí. 47 del congresista, del conservadurismo. Los 4 son bien del conservadurismo blando, es esto, digamos. Claro, los el conservadurismo duro son 4. Los moderados, o que pueden ir de un lado para el otro, 25. Los progresistas blandos, digamos, más trancas, son 45. Y los progresistas más cercanos a las tendencias de izquierda son 17. En realidad lo que hablan que los de Bergoglio están acá, en estos 45, en el progresismo más tranqui, digamos, ¿no? Es una iglesia, una institución con 2000 años, tampoco se puede ir a cambiar todo de golpe. Más o menos venimos bien, Seba, perdón que te sumamos como parte del conocimiento. Yo sinceramente, de verdad no podría opinar si eso es correcto o no es correcto. Pero más o menos estos son los que suenan hoy. Sí, son los que hablo. Pero por ejemplo, yo te doy una anécdota. Sí. Cuando yo fui a cubrir el cónclave 2003, había afiches como si fuera una campaña política de Taxon. Del los Yankee. candidatos. Sí. Era tragicómico, porque nada más alejado que eso de la elección de un papa. Claro. Si vos querés ser papa, no sé quién fue el que le dio esa idea a los seguidores de él, o serán los que no querían que lo elijan. Porque, y es cierto eso, la frase que dijiste vos al principio. Que la dijo el coautor del libro, el Javi Cámara, tu compañero en la autoría, la dijo acá en el programa. Es una frase de los vaticanistas, digamos, los que
están en esto hace muchísimo tiempo y son personas muy estudiosas, siempre dicen que el que entra papa sale obispo. Claro. O sea, no deja ni cardenal sale. Claro. Pero evidentemente hay una poroteo y son decisiones humanas y la gente está ahí analizando y viendo. De todos modos, es cierto también que Bergoglio en la elección de Benedicto fue muy votado, y no es que él dijo, che, dejen de votar porque no quiero, sino que como su votación impedía que se defina quién era elegido y siempre salía la misma cantidad de votos y impedía que se logre, entonces es como un gesto, digamos, de una tradición que esa persona pida que dejen de votar por él porque lo único que está provocando eso es que no se defina quién es el próximo papa. ¿Me explico? Creo que habían votado ya 3 veces. Sacó 3 veces la misma cantidad de votos Bergoglio, entonces, bueno, dejen de votarme a mí, así definimos quién es elegido. Y ahí sale Ratzinger. En el caso de Bergoglio pasó lo mismo con otro cardenal, que en este momento no me acuerdo el nombre, y también pidió que dejen de votar por él, y ahí automáticamente salió elegido Bergoglio. ¿El italiano no era? ¿No era un italiano? Era un italiano, sí, Sí. no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre en este momento. Los años pasan y me están afectando. Pero a lo que voy es cierto que eso ocurre, es cierto que hay lobbies, es cierto que hay informes, es cierto que algún periodista argentino pretendió influenciar y definir el destino de Bergoglio. No es cierto que eso fue la clave por la cual Bergoglio renunció a que lo elijan papa, es una pavada atroz. Eso, Berbisky no es tan importante en el mundo. De hecho, cuando yo estuve... Berbisky se asumía él mismo como el causante de eso. Una pavada atómica, porque yo estuve en Roma cuando salió el informe de nuevo, cuando a él sí lo eligieron, y ese debate duró, te puedo asegurar, sin exagerar, 15 minutos en Roma. Claro. ¿Por qué? Porque además hay que ponerse en la dimensión de lo que ocurre ahí. Cuando llegamos nosotros a Roma, nos acreditamos, nosotros éramos el 6.710, creo. La cantidad de periodistas estaban acreditados. Pero, por ejemplo, la CNN tenía acreditado 217 personas. Las cadenas de noticias de Italia, más de 300 personas destinadas a esa cobertura. Tenían una agencia de inteligencia. Era impresionante el chequeo de información que hacían constante. Con decirte que el día que lo eligieron a Bergoglio, al día siguiente, a las 6 de la mañana de Roma, yo prácticamente, evidentemente no dormí esa noche, los canales de televisión de Italia arrancaron con un móvil parado al frente de la casa de Bergoglio. Sí. Nos habíamos ido toda la plaza a las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, y no era un argentino que estaba haciendo, era un tipo que se había ido desde Roma hasta Buenos Aires y estaba sentado en la puerta, y la primera nota fue la hermana de Bergoglio. Para que nos tomemos mención demoraron 15 minutos en averiguar quién era ¿Dónde Berbisky, vivía? ¿Y dónde de vivía trataba, todo? Claro. No, pero con el informe de Berbisky, digo. Me llamaban a mí, che, ¿qué pasó con eso? ¿Qué sé yo? Le digo, la verdad que acá nadie le dio ni tronco o bolilla, duró 15 minutos y se desinfló. Planteando futuro, digo, y lo que muestra tu olfato y tu conocimiento, ¿puede haber una contraofensiva conservadora? ¿Crees que Bergoglio en todos estos años ha marcado o ha hecho también la política como para sostener esa mirada? Veíamos en este repartija supuestamente de votos, que obviamente es todo... nadie va a estar ahí adentro para saber cómo sucede, pero bueno, ¿qué te dice tu olfato? ¿Qué te dice tu conocimiento de la Iglesia? ¿Hacia dónde va? Sí, yo creo que va a haber, va a haber mucha presión de algunos sectores para volver a ciertas lecturas que se pueden decir que son más tradicionales. Sobre todo porque no estoy seguro que todo lo que se dice haya sido idea de Francisco, ¿no? Entonces,
como que han ido avanzando algunos sectores mucho más de lo que realmente planteaba Francisco. Muchos sectores, incluso te diría sacerdote. Hoy escuchaba por un sacerdote que decía, ¿quién soy yo para decirle a la gente cómo tiene que vivir? Se equivocó el club, digamos, porque en realidad la esencia del cristianismo es que Cristo vino a la tierra diciendo cómo tenemos que vivir. Y los curas se dedican a contar qué es lo que dijo Cristo. Eso. Yo no soy quien para juzgar, eso es cierto, el título de un libro, de una de las autobiografías del Papa. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero en realidad no juzgás, pero sí corregís, digamos, como un papá, digamos, vos tenés un hijo, va a meter los dedos en el enchufe, no le va a pegar para que no meta los dedos en el enchufe, le va a decir, mira, si metes los dedos en el enchufe te va a electrocutar, ¿no? Entonces, y yendo ya a una cuestión bien religiosa, digamos, Jesús, cuando estaba con María Magdalena, que le iban a apedrear para castigarla porque era prostituta, dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie tiró ninguna piedra, dice, ellos no te hicieron nada, yo tampoco, te perdono. ¿Y cómo sigue la frase? No terminó antes. Vete y no peques más. Y esto que a lo mejor parece una pavada, en realidad es la esencia de gran parte del debate que ha tenido la Iglesia en el tiempo. Digamos, yo no soy quien para juzgar, pero estoy para decirte, che, mirá, esto te hace bien, aquello no te hace bien, ¿me entendés? Y hay otro debate mucho más profundo, que es el que lo mencioné así como al pasar, pero hay sectores que son serios. Yo no hablo de los fanáticos, ¿no? Porque siempre hay exageraciones y se ha instalado como un fanatismo que para mí no contribuye a nada. Pero gente que es seria, que es tranquila, serena, y dice, mira, hay algunos sectores de las corrientes teológicos, de las lecturas pastorales de la Iglesia que, digamos, han abandonado la metafísica, digamos, ¿no? Es como que se han transformado la lectura del Evangelio en una lectura de la realidad prácticamente desde el punto de vista hermenéutico, positivista, un historicismo, digamos, ¿no? El llamado Jesús histórico, que eso hace que la Iglesia abandone su tradición de que sostiene una verdad que es inmutable, que es eterna, que permanece. Entonces todo cambia constantemente. Eso deriva incluso en sistemas de gobierno que parece que fueron una democracia. Todo ese debate que hay, que es real, eso existe y va a seguir existiendo. Surgió con este pontificado. Esto es patrimonio del pontificado de Francisco. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, yo no soy quien para juzgar eso. Tengo los conocimientos para hacerlo, pero existe. Y no me cabe la menor duda que va a ser gran parte del debate en la elección de este Papa. Previo al cónclave está lo que llaman congregaciones generales. Y ahí todos los cardenales hablan, 3, 4, 5 minutos, ponen un tiempo determinado. Y ahí hablan todos, haciendo como un análisis de cómo está la Iglesia y lo que ellos piensan que deberían hacer. Y eso es definitorio. Es su primera campaña, digamos, su primera campaña como para ser Papa. En realidad, o sea, nosotros podemos decir esto, es como un partido político, un debate en la legislatura, como un congreso, pero la verdad es un insulto decirlo así. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque por más que uno quiera verlo y que uno ponele que uno no tiene fe, pero esta gente es gente que le dedicó su vida a la fe, digamos, y la mayoría de los cardenales se pasan la mitad del día rezando, ¿no? Y celebrando la misa, y creen en la misa, y creen que la hostia consagrada es Jesucristo. La dimensión espiritual que tiene esto es real, digamos. Quizás uno al que no le interesa lo descarta porque no le interesa, no cree en eso, le pasa una pavada, pero en realidad existe. Y los que están ahí adentro son curas, digamos. Claro. Ellos creen en eso, ¿me explico? Entonces, no es solamente yo vengo a que me voten. En realidad, está mal visto que vaya alguien y digan, yo vengo a que me voten. ¿Me explico? Por supuesto que hay lobby, rolete hay lobby dentro del Vaticano, muchísimo. Pero también está la dimensión espiritual. ¿Me explico? Entonces, está esa lectura, cuando Bergoglio habló, muchos dicen que en el momento que él habló, cuando fue el cónclave
el que fue elegido, habló 3 minutos y fue una ovación. Y muchos sostienen que después de ese discurso mucha gente decidió votarlo a él. ¿Me explico? Entendió que era la figura y era lo que la iglesia necesitaba en ese momento. Claro. Se va. Y Bergoglio sí. hasta último momento dejó como señales, ¿no? Porque yo no sé en qué condiciones físicas realmente estaba, pero fue a la misa de ayer, de este domingo, a la plaza. Ahí Elisabetta Piqué dice que realmente se lo notaba en ido, otra dimensión, en otra dimensión, que siempre hacía contactos visuales y que en esta vez no hizo contacto con nadie. Se saca la última foto con el vicepresidente de Estados Unidos, la última foto en un acto oficial, digamos, y lo último que se escribe o que él deja escrito es un pedido, pero voy a resumir muchísimo, me va a retar Seba, pero es un pedido de paz en tanto en Medio Oriente como en Ucrania. Che, basta con las bombas, cortemos con esta agresión. O sea, hasta el último segundo de su vida o de su papado, dejó señales como para tratar, como vos bien dijiste al comienzo de la charla, de ir componiendo un poquito este mundo y que sea algo mejor mañana. Su principal preocupación era la paz. Era el estado de conmoción que tiene el mundo, el riesgo enorme que hay, pero además él estaba viviendo en Europa. O sea, claro, nosotros vivimos en Argentina. Estamos, para decirlo elegantemente, estamos muy lejos de todo. En Europa hay gente que se está viniendo a vivir a América por miedo a la guerra. Hay gente que está haciendo lo que hacen nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Para lo que hicieron nuestros abuelos, venir huyendo de la guerra. Se están viniendo porque tienen miedo a la guerra. O sea, allá el olor a guerra está, la bomba está muy cerquita, ¿no? Seba, y te completo con eso. Contaba el Javi, cuando lo entrevistamos, que fue cuando estuvo internado, que apenas pudo salir de la recuperación, inclusive habló con un sacerdote argentino que trabaja en Gaza. A ese nivel de involucramiento tenía también en el conflicto, que le valió también hoy algunas expresiones del ámbito del sionismo que fueron desagradables. Hay que decir. No, él llamaba a esa parroquia, la llamaba todos los días. Eso es lo que cuentan las crónicas, la gente. Todos los días llamaba a esa parroquia. Lo otro que dijiste, Juan, de que él se acercó a la celebración de las pocas celebraciones que pudo participar de la Semana Santa. Para mí eso es admirable, una persona de 88 años, tuvo 40 días internado, al borde de la muerte. Bergoglio sí tenía una característica, era una persona muy inteligente y con una memoria prodigiosa, con una capacidad de trabajo inacabable, no se tomó nunca vacaciones, eso es literal, no era una forma de decir, nunca se tomó vacaciones. Salió de ahí, en cuanto pudo moverse un poquito, se puso a trabajar. Es admirable, ¿no? Como humanamente admirable. ¿Y de qué manera? Y como él quería salir a la calle, quería saludar a la gente, quería estar en contacto con la gente, preocuparse por esto. Las audiencias, eso seguro, no las armaba él a las audiencias. Le tocó el vicepresidente de Estados Unidos, Pero no creo que eso haya tenido algún simbolismo, político, sinceramente digo. Está bien. Probablemente me equivoco, pero no creo, sinceramente. Seba, para cerrar, digamos, la última. ¿Cuándo vamos a valorar, te reformulo la pregunta de Juan al principio, ¿cuándo vamos a poder valorar realmente los argentinos la figura de Bergoglio? Digamos, ¿qué tan importante fue? Y va a pasar mucho tiempo, porque los argentinos somos a veces tan sonsos. Mira, tuvimos 10 años un papa, va a ser el único papa en la historia de la humanidad que va a ser argentino. Es imposible que elijan otro papa argentino. ¿No lo ve a Rossi ahí dándole atacazo? ¿O al Tucho? No, digo yo por una cuestión de lógica, digamos. Sería muy raro. Ojalá sea Rossi, pero me da la impresión de que no va a ocurrir nunca más, digamos. Y Bergoglio, evidentemente, el argentino más importante que había en la historia de la Argentina. O sea, es más importante que San Martín, por lo menos por la influencia que tuvo en todo el planeta. Y los argentinos no fuimos capaces de generar las condiciones para que venga a visitar Argentina. Fue culpa nuestra que no vino nunca. Fue culpa nuestra. Digo nuestra, está bien, hay gente que tiene mucha más
culpa, ¿no? Porque podía ser yo, pero fue culpa de los argentinos. No se dieron las condiciones para que él pudiera venir, porque era una lectura constante de cuestiones políticas, económicas, partidarias. Hoy lo escuchaba un analista a un cura. Tenemos el próximo invitado. Bueno, perdóname, Seba, me gustó ahí este debate, porque hoy un cura decía, él quería ser usado políticamente, no vino a la Argentina para no ser usado electoralmente, que es muy diferente. Sí, bueno, está bien, sí. Yo creo que también al Bergoglio se le hacen decir un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que... Yo sinceramente no creo que haya dicho de que no son nadie ellos para decirle a la gente cómo tiene que vivir. Me parece una pavada, porque es la esencia del sacerdocio. Pero probablemente sí, no tenía problema que lo usen políticamente. Él es una persona que no esquivaba el bulto en nada, pero no genera más condiciones para que venga. Entonces vos me decís, ¿cuándo vamos a tomar conciencia de la dimensión que tuvo? Y yo creo que va a pasar tiempo, va a pasar mucho tiempo, hasta que tomemos, porque nosotros, viste, tenemos una capacidad de hacer un análisis sereno cada 30 años, más o menos. Claro. Todavía estamos discutiendo lo que pasó en la década del 60. Seba, O sea, un gracias. placer. Un La placer. verdad, en serio, muchas gracias por tu tiempo. Tuvimos 40 minutos hablando. Para mí, un gustazo, dos amigos. Gracias, Seba. Te mando un abrazo, Seba.